Por eso me permití hacer un cambio y sobre todo de un enfoque diferente del sector minero. Yo creo que es un tema que no hablamos, siempre nos atacan, siempre nos dicen que somos depredadores, es lo que dicen de la minería del medio ambiente, cuando somos, sin duda, y espero que después de esta presentación todos veamos un filón diferente del sector minero, que somos el eslabón más importante para combatir el cambio climático. Si no hay minería, no hay manera de que ninguna de las iniciativas que hay para disminuir el ritmo del cambio climático pueda suceder. Y ese es el mensaje principal que les quiero decir. Hoy no les voy a hablar del todo el beneficio que tiene la minería, que lo sabemos. Aquí estamos entre apóstoles, sabemos qué es la minería, sabemos lo que hace la minería por las comunidades, sabemos lo que hace la minería en pagos de impuestos, en generación de trabajo seguro, en todos los aspectos. Eso ya lo sabemos. Pero creo que algo que nunca hemos hablado es qué tan importante es la minería en generar los elementos necesarios para que el cambio climático se dé. Pues no hay duda y no es un secreto para ninguno de los que estamos aquí y para nadie, yo diría, que la minería y la agricultura han sido las actividades que han acompañado a todo el desarrollo de la humanidad. De una u otra manera siempre han estado acompañando a la humanidad en toda su historia. Si bien la agricultura va muy enfocada a que fue lo que definió el sedentarismo de las tribus nómadas que había, la minería fue realmente la que empezó a impulsar un desarrollo de esas comunidades incipientes que se iban formando desde el inicio de la historia de la humanidad. Y así vemos que inclusive las épocas más trascendentes del desarrollo humano se fue marcado por los metales. Hablamos primero por la edad de piedra, que fue la que inició en la prehistoria, la edad de cobre en los años 5000 antes de Cristo, o la edad de bronce en los años de 1800 antes de Cristo, o la edad de hierro alrededor de los 800 años antes de Cristo. Y si lo hacemos en un esquema un poquito más específico, pues podemos ir viendo cómo los avances de la humanidad, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, se potencializan cuando empieza a aparecer los diferentes metales. Es lo que le da la capacidad al ser humano de avanzar en forma importante en todas las ciudades, en toda la parte de utensilios, herramientas, armamentos, etcétera, para mejorar la parte de cacería, para otras cosas también, pero realmente fue la minería a través de los metales quien hizo ese paso cuántico en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, la minería no se termina ahí con estas edades de la prehistoria. Está lo que ahora es llamada y reconocida como la edad de la energía. Edad de la energía que empieza ligeramente antes de la revolución industrial, ahí por los años 1700, con la aparición, y pueden ir viendo ustedes los diferentes metales que son los que van potenciando realmente los avances tecnológicos que se van teniendo en la parte energía, que es el impulsor del desarrollo de la industria. Lo pueden ver en la revolución industrial con la aparición del automóvil y ahora con todas las energías renovables. Es una variedad impresionante de metales y minerales que se van utilizando y que van impulsando ese desarrollo industrial, además de la calidad de vida para todos nosotros. Esto nos ubica en una pincelada muy genérica de la importancia que ha tenido la minería en el desarrollo del ser humano. Si hablamos ahora de qué está pasando con el cambio climático, ustedes saben que ha habido muchas iniciativas a nivel mundial con el objeto de concientizar la necesidad imperiosa de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Y hubo, por ejemplo, esta lámina trata de resumir las diferentes acciones que ha tomado la humanidad, el mundo organizado moderno, para tratar de hacer algo para combatir el cambio climático. Si no hiciéramos nada, seguiríamos con la tendencia que está en la parte superior de esta gráfica, en la parte azul, en la que dice cómo seguiría creciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando vino el Acuerdo de París,
hubo un acuerdo de mantener, no de decrecer, sino básicamente de mantener el nivel de gases de efecto invernadero como se tenía antes. Vino la última reunión de la COP26 en Glasgow, en el Reino Unido, bueno, fue realmente en Escocia, en donde se hace un compromiso ya no de mantener, sino de empezar a tender a una reducción real de los gases de efecto invernadero. Poco compromiso de los gobiernos, mucho más compromiso de la parte industrial, de las grandes empresas, para empezar a hacer algo al respecto. Sin embargo, los compromisos que se hacen de Glasgow están todavía muy lejos de lograr lo que es el cero total, el net zero, que se le conoce como el compromiso real, para lograr pues, que no haya ningún incremento adicional al 1.1 grados centígrados que se estima que se tiene ahorita de incremento en la temperatura a partir de la época preindustrial. Entonces, si queremos mantenernos ahí 1.1, 1.5, que es la meta del net zero, pues estamos todavía muy lejos con las iniciativas que se tienen. Y quizás nada más un dato interesante, todo lo que es la energía en general es el aportador de 3/4 partes de los gases de efecto invernadero que hay en todo el mundo. Y estuve buscando el dato de la minería. La minería aporta el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No somos grandes contribuyentes, pero creo que sí podemos ser los iniciadores de un cambio importante a través de compromisos, de dar ejemplo de una minería sustentable, y creo que podemos hacer algo al respecto y vamos a hablar algo más adelante. Entonces, esta gráfica creo que nos concientiza que hay mucha tarea por hacer, que tenemos que hacer entre todos y que no es suficiente los compromisos que actualmente se están generando. ¿En qué consisten esos compromisos? Traté de resumir en esta tabla. En la COP26, 50 naciones firman ese acuerdo. Europa fue la más comprometida como región y ellos sí se comprometen a un net cero para el año 2050. Y nada más para entender el orden de magnitud de lo que hay que hacer. En el escenario que no es el net cero, en un primer escenario, el de Glasgow, implica el instalar 500 megawatts de energía renovable cada año de aquí al año 2030. Implica una reducción del 20%, el compromiso requeriría una reducción del 20% del uso de carbón. Implica también una reducción del 40% de todas las fuentes de energía fósiles, y si se hace eso, vamos a estar 2.6 grados arriba, o sea, no el 1.5, no el 1.1, 2.6 grados centígrados arriba para el año 2100. Si hoy sí estamos viendo un efecto del cambio en el clima, y con 1 grado, imagínense con el doble, yo creo que las situaciones pueden ser complicadas. Hay un segundo escenario en que los gobiernos se comprometen a establecer una serie de políticas públicas que realmente son muy tibias y que no ayudan en mucho o en casi nada una disminución verdadera. Si queremos realmente llegar al net cero, en vez de 500 megawatts se tienen que instalar 1000 megawatts al año en energías renovables de aquí al año 2030. Se debe hacer una reducción no del 20, sino del 55% del uso de carbón. Una reducción en el consumo de energía. Como un dato interesante, la humanidad, el mundo, aumenta en un 2.9% el consumo de energía cada año. Cuando hablamos de reducir un 4%, es un chorro, ¿sí? No es solo no crecer del 2.9, que es el crecimiento normal, sino reducir un 4%, estás hablando casi un 7% que hay que estar eficientando, que es algo que no es fácil. Entonces son temas muy delicados. La eliminación total de las emisiones de metano, que principalmente la tiene la industria del petróleo, con los gases que queman en los pozos petroleros, y lo que es invertir 4 trillones de dólares, trillones gringos, 4 trillones de dólares cada año de aquí al año 2030 para lograr este objetivo. Cuando empezamos a ver todo esto, yo creo que nos empieza a concientizar del gran esfuerzo que se requiere y la buena coordinación y compromisos de todos para hacer algo al respecto. Y un dato nada más
para lograr disminuir 6.1 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, pues se puede lograr con inversiones importantes y con una composición de este tipo de energías nuevas, ¿sí? Energías renovables, la eliminación del metano, otro tipo de energías que puede ser la nuclear, inclusive de nueva generación, que es una energía limpia. En fin, es un esfuerzo realmente importante el que se requiere para todo esto. Si hacemos una proyección de cómo se va a ver las energías renovables, de acuerdo a los diferentes escenarios, vemos un crecimiento exponencial bajo el net zero, y ahí les ofrezco una disculpa, me acabo de dar cuenta que tengo invertido los títulos, el azul no es el net zero realmente es el gris, que es ahí, la gráfica de hasta arriba, les ofrezco una disculpa por eso. Pero realmente el crecimiento que va a tener las energías limpias, principalmente eólicas y fotovoltaicas, es exponencial. Y eso es una buena noticia para nosotros, y ahorita les voy a explicar por qué. Y es una buena noticia para nosotros porque justamente la minería tiene un rol muy importante en aportar metales o minerales necesarios para que esto se dé. Es un dato muy interesante de un aerogenerador. Un aerogenerador, estos son el promedio de los aerogeneradores más comerciales, que genera 3 megawatts cada aparato. Estas torres son torres más o menos de la altura de la Torre Eiffel. Sería más o menos el comparativo que tendríamos para darles una dimensión. Y fíjense la cantidad de metales que utiliza. Cada aerogenerador son 4.7 toneladas de cobre los que se consume. Son 335 toneladas de acero, y eso es por toda la infraestructura que hay que llevar a cabo. Son 1.200 toneladas de concreto, tierras raras, 2 toneladas, zinc, molibdeno, aluminio, en fin. Empezamos a ver una variedad importante de metales que son necesarios para que este tipo de energías renovables que vimos que va a tener un crecimiento importante, realmente puedan subsistir. Otro ejemplo que tenemos es los autos eléctricos. Fíjense este dato, qué interesante. Un auto convencional tiene 22.3 kilos de cobre. Un auto eléctrico tiene el doble, poquito más del doble, 53.2 kilos de cobre. Tiene 8.9 kilos de litio, 39.9 kilos de níquel, 24.5 kilos de manganeso. Y vemos que en los últimos años el crecimiento que ha tenido la industria eléctrica de automóviles eléctricos, estamos hablando de un promedio del 89% de crecimiento anual, y ese crecimiento va a seguir en manera exponencial. Si hacemos una proyección de los insumos en general, si pudiéramos sumar, y yo sé que no es lógico, pero si hacemos una conversión de equivalentes de todos los minerales y los pudiéramos sumar, pues vamos viendo que para lograr el net zero, que es la línea negra que se ve por ahí, va a ser un crecimiento muy importante en la demanda de metales. Entonces creo que eso es una buena noticia para nosotros, y creo que nos puede dar, ojalá haya gente que entienda la relevancia que tiene este sector, no solo por todas las cosas buenas que hacemos, que son muchas, sino porque somos pieza angular en todo el combate del cambio climático. Les presento el ejemplo del cobre, ¿sí? El cobre para diferentes tipos de energías renovables están las celdas solares. Vean el crecimiento que tiene la demanda de cobre para celdas solares, para los aerogeneradores que están en tierra firme, vamos a llamarlo así, y otros que están en la costa. Son cantidades muy importantes. Si hiciéramos una proyección de la disponibilidad de cobre que tenemos actualmente contra las necesidades, no hay suficiente cobre. No tenemos hoy suficiente cobre como para poder satisfacer la demanda que está aquí proyectada solamente en estas energías, tanto electrovoltaicas como las de eólicas, sin tomar en cuenta el crecimiento natural de los mercados del cobre, que van en otras áreas. Si solamente nos enfocamos aquí, se necesitan proyectos importantes de cobre en los siguientes 10 años para poder satisfacer la demanda del cobre. Y eso
lo podemos extrapolar para todos los metales. Sé que la lámina que sigue es un poco, se va a ver un poquito congestionada y les ofrezco una disculpa, pero este es un listado de todos los metales que se han reconocido hasta ahorita en las diferentes tecnologías que se requieren para combatir el cambio climático. Es un listado muy importante de más de 20, son como 24 o 25 metales diferentes con cuál es su uso. Y el tamaño de la bolita que está ahí es tan intenso, es el uso que se requiere. Esta lámina pretende, y esta la encontré y me resultó muy interesante, habla de los 14 principales metales de la lista de 20 y tantas que les dije. Viene una proyección de los consumos que se requieren en un momento dado, la proyección de precios, por ejemplo, el cobre se va al doble de precio, de $5 la tonelada a $10 la tonelada. En el año 2045 se espera que sea el año de máxima demanda de cobre, ¿sí?, con crecimientos importantes, y lo pueden ir viendo para cada uno de los diferentes metales, de 14 que son muy, muy importantes. Ahora, me puse a ver cuáles son los países que tienen las principales reservas de estos metales. Y hay sorpresas interesantes. Digo, el litio no hay en México, pero eso no vamos a hablar el día de hoy. Pero fíjense, siempre hemos hablado de la geopolítica del petróleo. Pues ahora va a haber una geopolítica de los metales. Aquí traté de hacer un resumen. Por ejemplo, el cobalto, el 49% de las reservas de cobalto están en el Congo, el 17% está en Australia, el 7% está en Cuba, el 4% en Filipinas, el 4% en Zambia y el otro 19% en varias partes del mundo. Y pueden ir viendo para cada uno de los metales. Por ejemplo, vamos a hablar del litio. El 47% está en Chile, el 20% está en China, 17% en Australia, 13% en Argentina y el otro 7% en el resto del mundo. Entonces podemos ir viendo una dinámica diferente que se va a presentar por la concentración de metales en países, y en algunos países que pueden tener un riesgo político importante, donde se requerirán estabilidades o políticas públicas que den confianza para los inversionistas para poder proporcionar los metales que se requieren. Y si volteáramos la matriz y ahora la hacemos por países, fíjense, estos son los principales países que van a tener realmente el control de los metales que se requieren para todo el crecimiento de energías renovables o todo el combate al cambio climático. Argentina con el litio, Australia, fíjense, Australia, Canadá tienen una participación muy pareja en varios metales, al igual que Estados Unidos, al igual que China, sin duda. Entonces sí podemos ver esa geopolítica interesante que se va a generar con toda la concentración de reservas en diferentes países. Entonces, la minería sin duda se requiere para que la propia energías renovables que se tienen que dar, que tienen que crecer para combatir el cambio climático, se pueda dar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora, además de generar los metales, que es una responsabilidad de nosotros? Tenemos que hacer cambios también sustanciales nosotros y seguir avanzando hacia una verdadera minería sustentable. Y creo que podemos lograr círculos virtuosos muy fácil. Y les platico una experiencia que hemos tenido en Peñoles y en Fresnillo. Hoy el 48% de la energía que nosotros estamos consumiendo viene de fuentes renovables. Nosotros queríamos que para el año 2028 el 100% de la energía que consumiéramos viniera de fuentes renovables. Ahorita con los cambios de ley y la incertidumbre que traemos en todo lo que es energías limpias, pues desgraciadamente hemos frenado algunos proyectos. El costo de esa energía es muy barata comparada con la energía de fuentes fósiles. Y muy barata, estoy hablando de una tercera parte del costo. Nosotros compramos ya equipo eléctrico para interior de minas. Tenemos el primer scoop en Velardeña que nos acaba de llegar. Y tenemos otra pala que estamos comprando que va a llegar también. Nuestra intención era ir modificando toda la flota de equipo de interior de mina por equipo eléctrico. Equipo eléctrico que se alimentaría con energía limpia.
que no usaríamos diésel para no emitir gases de efecto invernadero, ni partículas suspendidas que sabemos que se generan con el diésel en el interior de las minas, una mejor calidad de aire, una menor necesidad de estar reponiendo el aire, menor energía en los sistemas de ventilación. Entonces, realmente, y mejorar las condiciones, por supuesto, para nuestra gente, el que ya no usen cubrebocas o las mascarillas, porque esa es la forma de administrar la exposición a las partículas, y podríamos crear ese círculo virtuoso en la minería muy fácilmente y generar los metales necesarios para lo que es el cambio climático. Entonces, sí se puede sin duda entrar en esos círculos virtuosos, porque sabemos cómo hacerlo nosotros en la minería. Tenemos retos que se nos presentan, sin duda, hay muchos retos, los yacimientos cada vez en zonas más remotas, con más difícil acceso, una oposición social que ha ido creyendo por malos concepción que tienen de lo que es la minería o por algunos otros intereses, yacimientos que cada vez son de menor ley y con problemática en su profundidad, y eso lo sabemos. Las nuevas minas se encontrarán en regiones política y socialmente complicadas o ambientalmente también complicadas, y quiero ahondar más en esta parte del tema. Y aparte en México, que sabemos que la inseguridad es una barrera tremenda que cada vez ha ido en aumento desgraciadamente y que vemos poca acción de parte del gobierno para lograr que podamos tener un desarrollo pacífico, no solo en la minería, sino en cualquier actividad minera. Si entramos de lleno al tema ambiental, como reto que tenemos, me pareció dato relevante ver esto. El problema que hay ahorita con toda la parte hidrológica, el estrés hídrico que hay a nivel mundial. Hoy estamos viviendo con nuestros hermanos de Nuevo León pues, una situación complicada que les tocó a ellos cuando hay otras regiones del país. Yo viví muchos años en Torreón y pues vivíamos también con problemas de agua. Sonora no se diga que también tiene problemas de agua, y podemos ir revisando diferentes regiones de nuestro país y el estrés hídrico es un hecho. El 40% de la producción mundial de cobre está en regiones de alto estrés hídrico. El 20% del zinc, de la producción mundial de zinc, también está en regiones de alto estrés hídrico, ¿sí? El 10% de la producción de níquel, nada más por dar algunos ejemplos, también está en regiones de alto estrés hídrico. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que buscar como reto cómo cambiar nuestros procesos para usar o menos agua o reciclar todavía un mayor volumen de agua. En promedio, la minería, y de acuerdo a datos de la Cámara Minera, andamos reciclando, recirculando más o menos el 62-65% del agua, ¿sí? Que es un esfuerzo importante, pero no es suficiente. Si queremos lograr entrar a lugares donde el agua es escasa, tendremos que hacer cambios tecnológicos importantes para reducir el agua, para usar otras fuentes de agua, desalinizar agua de mar. Hay procesos ya que existen de usando agua salada para flotación, empezar a impulsar nuevas tecnologías que realmente nos ayuden a cómo lidiar con un tema que es un hecho y que lo estamos viviendo. Este es un ejemplo, es un mapa hídrico de nuestro país y ustedes pueden ver con colores, pues las zonas, los puntitos son las operaciones de Peñoles y Fresnillo, pero pueden ver ustedes las zonas, cómo están de acuerdo a los colores. Mientras más rojo es un estrés hídrico más importante. Esto es la línea base y las proyecciones que se tienen para el 2030, cómo estaría el estrés hídrico. Ubiquen sus minas, ubiquen sus operaciones y 10-1 que caen a que todos caemos en zonas de estrés hídrico alto. Entonces, este es un hecho, esto no es algo que les va a tocar a las siguientes generaciones ver, no, nos toca a nosotros resolverlo y dejar las bases para que la minería, que es indispensable, que sabemos y estamos nosotros convencidos que va a ser el punto medular para poder combatir el cambio climático, no sea víctima del cambio climático, ¿sí? Y tenemos que buscar a través de tecnología cómo hacer cosas diferentes. Hay empresas mineras a nivel mundial que están tomando ya muy en serio todo el cambio climático. Les pongo un ejemplo nada más en la parte de energías renovables.
compromisos que vienen haciendo ya grandes empresas de cómo estar entrando más a la parte de energía renovable. Ahí les puse el dato de Peñoles y de Fresnillo, que es un dato que nosotros lo hemos estado empujando, impulsando dentro de nuestras empresas, y seguramente hoy todas las empresas están teniendo que establecer metas en la parte de cero emisiones y hacer compromisos, porque es necesario hacerlo. Todo lo que es el ESG, lo que se le llama el ESG, es una necesidad realmente desarrollar e impulsar más iniciativas que vayan realmente para el manejo de todas las emisiones. ¿Qué cosas podemos hacer? Hoy hay muchas cosas que se pueden hacer en la minería. Abre un gran espacio para la minería para explorar en cosas nuevas. Hablamos de cómo mejorar la parte de manejo de agua, es un reto. Tenemos también que buscar mayor eficiencia en la parte de manejo de energías en general. Tenemos que ver en nuevas tecnologías que nos ayuden a reducir costos en general, pero también a buscar eficiencias de nuestros procesos. Tenemos las ventajas hoy de toda la infraestructura 5G que nos ayuda a hacer la conexión de diferentes equipos y hacer unas optimizaciones no de procesos, sino de sistemas completos de toda nuestra base de operaciones. En fin, hay una serie de actividades y ahí las tienen listadas en la parte inferior de esta lámina que debemos de hacer y que creo que es el reto que tenemos que afrontar como sector minero para seguir impulsando esa minería sustentable. Tenemos dos responsabilidades. Uno, seguir reduciendo nuestra huella ambiental que tenemos, pero aparte la minería es esencial. Si nosotros desaparecemos, el mundo no va a tener los elementos necesarios para combatir el cambio climático. Entonces creo que tenemos esa doble responsabilidad para nuestra industria, para la gente que trabaja con nosotros y para el resto del mundo, de ser los proveedores más importantes que se tengan para combatir el cambio climático. Aquí en este cuadro que encontré, creo que viene una referencia muy interesante de los principales bloques que como de una manera inteligente las empresas mineras deben de considerar, tanto para la mitigación del cambio climático, para lo que es la disminución de gases de efecto invernadero o del impacto de los materiales y residuos, en fin, y hay una serie de acciones que ustedes podrán ver aquí resumidas en este cuadro, de manera que podemos hacerlo. Tenemos la capacidad, tenemos el talento de nuestra gente, tenemos la tecnología y sobre todo esa voluntad que ha caracterizado al sector minero a través de los años de ser pioneros y de poner el ejemplo al respecto. Como conclusiones, para terminar esta plática, no hay duda de que la industria minera ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad, generando bienestar y progreso. Y yo creo que eso nadie lo pone en duda. Bueno, nosotros no lo ponemos en duda. Se tienen grandes retos, sin duda, para poder garantizar que el cambio climático, lo vimos por los compromisos de París y de Glasgow, pues hay grandes retos realmente para que se logren y creo que es algo que nos debe de preocupar a todos. El impulso de las fuentes de energía alternativas va a ser fundamental. Es la base, es realmente la herramienta o el vehículo que se tiene para reducir o hacer la sustitución de las energías fósiles, grandes emisoras de gases de efecto invernadero, por energías limpias. Tenemos también que esas energías limpias van a requerir cantidades importantes de metales y minerales. También sabemos que hay 17 países que van a concentrar, va a ser la nueva geopolítica, que van a concentrar la mayoría de las reservas de esos materiales que van a ser necesarios para el impulso de las energías renovables. Y la minería, también podemos seguir trabajando en acelerar esa transformación a una minería mucho más sustentable y ser ejemplo para el resto de las actividades económicas primarias que hay, de ser un factor de orgullo, de un sector que siga siendo orgullo para todos. Sin minerales, no hay duda, no hay manera que podamos hablar de un futuro sin carbono. Y para todos los que nos dicen que la minería hay que cerrarla, pues mi mensaje es este, ¿sí? Decir no a la minería es decir no y acelerar el cambio climático del mundo.
mejor vamos poniéndonos de acuerdo en cómo sí a la minería, ¿sí? Entonces, no hay opción de no a la minería. No hay manera de que alguien con un dedo de frente, ¿sí?, siga diciendo no a la minería. Es un suicidio decir no a la minería, ¿sí? Realmente es, hagamos de la minería un orgullo y demostremos el valor que tiene la minería, que ha tenido siempre, pero hoy tenemos que ser más enfáticos de este valor adicional que tiene la minería, les digo, además del bienestar, de la generación de empleo, de llevar educación, salud y mucha infraestructura a lugares donde nadie más llega. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Hablemos ahora de esto, de la minería, que luego no hablamos. Somos luego muy buenos mineros, hay buenas comunicadoras, aquí tenemos a una, ¿sí? Y hagamos de todo este mensaje un nuevo mensaje hacia afuera de la importancia de la minería. Muchísimas gracias.